10 muertes y 900 contagios diarios. La alcaldesa Cynthia Viteri pide medidas a nivel nacional. Punto Noticias. La situación epidemiológica del coronavirus se agudiza en Guayaquil con un promedio de 900 contagios y 10 muertes que se registra diariamente en Guayaquil. Así lo reveló este jueves la alcaldesa Cynthia Viteri. En conferencia de prensa del COE Nacional, la autoridad expresó su preocupación por el incremento de contagios. Reveló que en la última semana en la ciudad de Guayaquil se reportaron 6.306 casos confirmados. Cynthia Viteri detalló que en las casas de salud existen 151 camas para unidades de cuidados intensivos que ya han sido ocupadas, mientras que 245 pacientes se encuentran en camas hospitalarias. Frente a esta situación, la alcaldesa Cynthia Viteri pidió al presidente del COE Nacional, Juan Zapata, aplicar medidas de carácter nacional sin importar que éstas sean de carácter impopular, ya que destacó existen cantones aledaños a Guayaquil que no cuentan con la capacidad de atención necesaria para pacientes, por lo que estos viajan a Guayaquil en busca de atención médica por coronavirus y debe asumir la ola de contagiados. En el segmento Pichincha Opina, comenta a Alexis Moncayo. Profe, le escucho con la voz constipada, ¿está resfriado? Sí, desgraciadamente este cambio de clima, de frío, calor intenso, frío intenso, sí afecta, Claro, desgraciadamente. por supuesto. Bueno, recupérese, cuídese mucho, abríguese. Siempre en esos casos nunca está de más tomarse una buena limonada con miel de abeja y algún medicamento extra, ¿no? Como para, sobre todo, aplacar el malestar que trae consigo la gripe. Pero nada que tenga que ver con COVID, Omicron y esas cosas, profe. ¿Todo bien? No, nada, voy a tomar la agüita de mejorana, o de valeriana también, o El de agua, hierba luisa. agua de valeriana deberían repartir en este país como bono, deberían repartir el agua de valeriana para algunos. Está bien, profe, le mando un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. Por favor, cuídese mucho, recupérese, échele ganas. La gripe, bueno, los hombres, no sé si les pasa a la mayoría, pero a mí cuando me da gripe la gripe para mí es una enfermedad terminal. Yo voy a la cama y la paso Es fatal con horrible. gripe. Por suerte, no me ha dado gripe hace rato, le cuento, profe. Qué bueno, qué bueno. A mí Sí, tampoco me daba así, no, pero ya cuando toca, toca. sí, eso sí, No hay eso más que sí. cuidarse. Está bien, cuídese, profe, abríguese y tómese la limonadita caliente con miel de abeja. Por Gracias, suerte, Eric. mis defensas están mejores que las de la selección de Brasil. Ni el Omicron ni nada me ha dado a mí. Bueno, a ver, pero es cierto que el Omicron está, que es una variante que ha demostrado que circula con muchísima rapidez y velocidad y que nos tiene ahora a todos en una situación bastante difícil, compleja. Eh, Escuchábamos las cifras que daba a conocer el profe de lo que fue ayer la rueda de prensa que brindaron las autoridades del ECU con también la ministra de Salud y la alcaldesa de Guayaquil. He visto fotografías de que en Guayaquil de alguna forma también ha habido, digamos, una suerte como de preocupación y de, digamos, responsabilidad, si se le puede llamar de alguna manera, porque en diciembre creo que más de uno nos desmandamos, ¿no? O sea, fíjense ustedes que después de las fiestas de diciembre hubo hasta autoridades nacionales que terminaron contagiadas, ¿no? El propio director del ECU, ¿no? ¿Del ECU es o del COE? El señor Zapata, terminó contagiado. Bueno, diciembre implicó reunirse, enfiestarse en algunos casos y pretexto de eso, pues, que los contagios y el Omicron se multiplique, ¿no? Por eso los esfuerzos que han hecho varias instituciones, públicas sobre todo, dándole valor precisamente a lo público, durante estos días creo que es digno de reconocer. Ahora también es parte de su trabajo, ¿no? Pero qué bueno que le den valor a lo público. Recordarles lo que nos dijera el día de ayer Kenia Maigo en este espacio, vocera de Pichincha Humana. La prefectura de Pichincha hasta el día de hoy hará pruebas PCR y van a entrar en una etapa de pausa la próxima semana porque por la altísima demanda, no solo en la prefectura y en Pichincha Humana, sino a nivel nacional y a nivel
mundial hay escasez de insumos para hacer las pruebas PCR. Entonces ahora tanto Pichincha Humana como la prefectura están haciendo todo el esfuerzo necesario como para poder proveerse nuevamente de los insumos que se requieren para hacer este tipo de pruebas. Pero yo creo que vale la pena recalcar, repetir, que es necesario seguir cuidándonos, que es necesario que ustedes acudan también de acuerdo al calendario de vacunación, cuando se pusieron la primera, la segunda, y cuando les tocaría ahora recibir la tercera dosis, la de refuerzo. Hagámoslo porque esa es, digamos, una de las formas más eficaces, más eficientes de contrarrestar la agresividad de este virus. Hoy no solo que hay COVID, sino que hay este Omicron, que es una variante que es mucho más rápida a la hora de contagiarse. Y si todavía tenemos personas que no se han vacunado, de verdad háganlo porque es por su bien y por el bien de quienes están en su entorno y a su alrededor. Ahora, hay otra pandemia de la cual tenemos que hablar. Profe, cuéntenos, ¿qué más tenemos? Crisis carcelaria. Nuevos enfrentamientos armados se reportaron en la penitenciaría del Litoral. Punto Noticias. Organismos de los derechos humanos alertaron sobre cruce de disparo registrados la tarde de este miércoles 12 de enero en la penitenciaría del Litoral, ubicada en el kilómetro 16,5 de la vía Daule al norte de Guayaquil. La plataforma ciudadana SOS Cárceles, que vigila la garantía de los derechos humanos y el entorno de paz en los centros para rehabilitación social, reportó enfrentamientos armados entre los presos de los pabellones 2 y 3. Además, de esa misma tarde, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI alertó que la directora del centro, Guayas número 2, sufrió un atentado mientras se movilizaba hacia su domicilio. La entidad informó que el conductor que la trasladaba resultó herido, pero se encuentra estable y la directora está a buen recaudo gestionando la denuncia. Los hechos se suscitaron en Guayaquil un día después de incidentes en los que 3 internos fueron asesinados en la cárcel de Esmeraldas en medio del trabajo de una comisión que busca alcanzar la paz entre las bandas enfrentadas en las cárceles del país. En Pichincha Opina, comenta Alexis Moncayo. Muy bien. Yo les decía, hay otra pandemia, hay varias pandemias en realidad en este país que hay que atender y que hay que solucionar. Una pandemia silenciosa es la violencia de género, que se recrudeció a partir del encierro, donde las mujeres empezaron a denunciar en gran cantidad que eran víctimas de violencia. Lo loco de eso es que la violencia ocurre dentro de sus hogares y que el violentador es un familiar, una pareja, un novio, un esposo, un hermano, etcétera. Pero esta es otra pandemia sobre la cual las autoridades nacionales, el gobierno nacional, van a tener que darle al país alguna solución de carácter urgente que vaya más allá de los grandes anuncios, de los spots de televisión y de redes sociales y de las intervenciones en los Facebook Lives y en el TikTok. O sea, esto es serio. Si ustedes cogen todos los estudios de opinión que se han publicado en los últimos meses, de la firma que sean de perfiles de opinión, de Clima Social, de Sedatos o de cualquier otra empresa que se dedique a hacer estudios de opinión, van a encontrarse que de forma general, y quizás en unos variando un poco la posición, hay 3 temas que son fundamentales para ustedes, para nosotros, para la mayoría de ciudadanos. Ampliamente la situación económica, en donde se incluye el tema del desempleo, el tema del empleo, el tema de las deudas, la situación económica en general. La salud, por la crisis sanitaria que estamos atravesando, y la inseguridad. Más allá del tema solo cárceles, ojo. En otros está inseguridad, salud,
situación económica, en otro salud, situación económica, inseguridad y así. Pero esos son los tres grandes temas. La inseguridad es uno de esos. Hasta el 10 de enero, en los primeros días del 2022, hasta el 10 de enero, iban 94 asesinatos en Ecuador. En el mismo periodo de 2021, es decir, un año atrás, haciendo el comparativo, se habían registrado 41, es decir, más del doble. La ola de asesinatos registrada el año pasado no parece dar tregua, dice una nota de prensa. De las 28 muertes violentas registradas en el país entre viernes, sábado y domingo, antes del 10 de enero, 12 casos se han dado en la zona 8, Guayaquil, Durán, San Borondón. Ya son 30 asesinatos en los primeros días del año en estos tres cantones. Lo preocupante de esta situación es que en 2021 hasta el 10 de enero solo se habían registrado 9 casos en la zona 8, lo que implica un incremento del 233%. A nivel nacional son 94 las muertes violentas hasta el 10 de enero, 53 casos más que los registrados el año pasado. Apenas 2 días después de la publicación de estas cifras, que ya eran alarmantes, nos encontramos con la publicación de la usuaria de Twitter Frida Yorke. No sé cuál será su nombre, no sé cuál será el nombre de Frida. Y ella hacía un relato realmente doloroso. Yo ayer publiqué un tweet solidarizándome con ella y con su familia. No tengo el gusto de conocerla. Y lo hacía, ¿saben por qué? Porque ella relataba el asesinato de su hermano, Juan Andrés Medina Salazar, quien estaba desaparecido, fue reportado desaparecido desde el 11 de enero. Fue visto por última vez en Quito Sur, cerca del hospital del IES, y que posteriormente apareció sin vida en una de las quebradas del Machángara. El chico había salido a pasear a su mascota, 18 años, por robarle el celular y un par de zapatos. Antisociales, delincuentes, le quitaron la vida. Y yo les decía, me solidarizo con alguien a quien ni siquiera conozco por una simple y sencilla razón. Primero, porque siempre nos va a doler mucho que a una persona de forma violenta le arrebaten la vida. Siempre, sea quien sea, hombre, mujer, joven, anciano, adulto, lo que sea, adulto mayor. Pero en este caso estamos hablando de un joven de apenas 18 años, Juan Andrés Medina Salazar. Un joven que tenía su vida por delante, ¿no? Y a quien la inseguridad, que también es consecuencia de un montón de desatenciones que hay en una sociedad que a todas luces es desigual, es injusta, es inequitativa, generan. La inseguridad, la violencia son precisamente el resultado de esas inequidades, de esa falta de oportunidades que hay en sectores de la sociedad en donde probablemente no hay acceso a educación, no hay acceso a trabajo, no hay acceso a servicios de salud. Yo no estoy justificándolo, o sea, no estoy diciendo, es que como no tienes trabajo, como la vida no te dio oportunidad de estudiar, tienes que salir a robar y matar. No, no estoy diciendo eso, no es una justificación, ojo. Lo que estoy diciendo es que este nivel de violencia que estamos viviendo actualmente los ecuatorianos es producto de un sistema que está abandonando a los más desposeídos. Y cuando las inequidades, la desigualdad, la injusticia se profundiza, ocurren cosas como estas. Y hoy tenemos que estar lamentando la muerte, y una muerte violenta además, de un joven que quizás quería ser científico, que quería ser médico, que quería ser arquitecto, ingeniero, mecánico, periodista o lo que fuere. Y resulta que todos los proyectos de vida que tenía un joven de 18 años se fueron al diablo. ¿Por qué lo asesinaron?
por robarle un par de zapatos y un teléfono celular. El relato que hace su hermana a través del Twitter es muy doloroso, es bastante triste, y creo que sobre eso tiene que convocarnos a reaccionar, ¿no? Porque además creo que como ciudadanos con derechos y con obligaciones también, por supuesto, tenemos que empezar a demandar a las autoridades para que se ocupen de lo que tienen que ocuparse, porque están muy pendientes de temas que probablemente les pueden interesar y mucho a ellos, como la venta de un banco, por ejemplo. Tenemos hoy en día una asamblea en donde una de sus comisiones se dedica a investigar un gobierno que dejó el poder hace 5 años y que anda viajando a dejar informes y papeles. Están aquí los problemas. Mientras ustedes se dedican al show político, a jóvenes como Juan Andrés les quitan la vida cuando salen a pasear a su perro. Tenemos a millones de ecuatorianos que están dentro de la población económicamente activa sin una plaza de trabajo. Mientras ustedes se están dedicando a la bronca, a la pelea, a la descalificación. Y claro, cuando aparece por ahí una autoridad que quiere ocuparse de los temas urgentes, le dicen que es politiquera. Yo creo que ya hay que poner un poquito más en frío todas estas cosas, en serio, la clase política, la dirigencia, las autoridades del gobierno, y sentarse a elaborar un verdadero plan de seguridad. O sea, no me vengan después de estos datos, que ya llevamos como 100 asesinatos, imagino, ¿no? Del 10 de enero a la fecha, deben ser ya 100 los asesinatos en las calles y avenidas de este país, indudablemente. Ojalá nos salgan con un nuevo anuncio de otro decreto de excepción, o de otra declaratoria de emergencia, o sea, los resultados están a la vista. Con las declaratorias de emergencia no se solucionan los problemas como estos. Una nueva declaratoria de emergencia no le va a devolver la vida a Juan Andrés, a la familia Medina no le va a devolver su hijo. Una nueva declaratoria de emergencia no le va a devolver la vida al adolescente de 14 años que salió con su papá a tomar un helado en Guayaquil y una bala perdida por efecto de una balacera que ocurría cuadras más adelante. No le va a devolver la vida, le impactó en su cuerpo. Entonces, tienen que darle respuestas al país. Y yo voy a reiterar lo que fue un comentario en días anteriores, cuando en una entrevista que le hacíamos al doctor Henry Cucalón hablábamos precisamente de cuál era el plan de gobierno de Creo y el Partido Social Cristiano cuando llegaron en alianza. Saber, además, como lo saben todos ustedes, que una de las banderas de lucha y uno de los discursos permanentes del Partido Social Cristiano siempre ha sido el de la seguridad. Llegan como aliados con Guillermo Lasso, pero resulta que en materia de seguridad Guillermo Lasso no tenía nada previsto. Y cuando asume el poder vemos una absoluta improvisación en todo. Tal es así que fíjense ustedes, en una entrevista también, yo estoy tratando de citar siempre las declaraciones que hacen aquí nuestros entrevistados para que no digan que todo tiene que ver con mi sesgo, que por supuesto lo tengo. La opinión es una opinión subjetiva, la mía. Yo tengo un sesgo, tengo una inclinación política, eso es evidente, ¿no? Para los puristas, ¿no? Para que los que se creen libres e independientes. Yo sí tengo un sesgo y lo reconozco. Pero mi sesgo no me hace hablar desde el odio, desde la bronca, desde el resentimiento, no. Hablo con cifras, con datos y tratando de citarles las declaraciones de nuestros entrevistados. Cuando yo digo que en materia de seguridad el gobierno es absolutamente improvisado, lo digo, por ejemplo, citando las palabras de Fernando Carrión en este espacio que nos dijo que en 2 meses hubo 5 directores del SNAI. En 2 meses, 5 directores del SNAI.
Entonces, creo que ya es momento de exigirle, de verdad, como ciudadanos, una vez más, con derechos y con obligaciones, con deberes, como debe ser, de exigirle a las autoridades que den respuestas, porque no puede ser posible que una señora que camina por el Chaquiñán, en la zona de Cumbayá, vengan dos tipejos y le propinen, no sé, 5, 10, las que sean, cuchilladas por robarle. Y la señora corrió con mejor suerte porque no la mataron. Pero a Juan Andrés sí le mataron. Y claro, hay idiotas a los que esto les provoca risa. Obviamente les provoca risa. Ojalá nunca les toque a ustedes pasar por lo que está pasando hoy la familia Medina. ¿A quién le arrebataron su hijo? Un niño de 18 años. Ojalá no les toque a ustedes, a los que se están riendo de la crisis de seguridad que vive el país. En fin. 7:25. Y como les decía yo, tenemos un material que se quedó guardado del día de ayer. Mientras a los ecuatorianos les pasa lo que le pasa hoy a la familia Medina, que ha perdido por motivo de la inseguridad a su joven hijo de 18 años, veamos lo que ocurrió esta semana en algo que fue extremadamente polémico, que fue muy comentado en las redes sociales y que tiene que ver con el ejercicio del poder, ¿no? Y con lo peligrosa que se puede volver. Bueno, ya lo estamos experimentando. Y esto, digamos, no solo era una opinión de nosotros, sino de muchos analistas que decían lo peligroso que es cuando se puede juntar el poder político y el poder económico. Tenemos imágenes, Estevitan, de lo que pasó esta semana con respecto de el auspicio de un banco, el Banco de Guayaquil, a un equipo deportivo, lo cual no está mal. Usted me dirá si están rodando la imagen, ¿no? Ahí está. No está mal que una empresa privada, cualquiera que ésta sea, un banco, un supermercado, una panadería o lo que sea, auspicie a un equipo deportivo, me parece muy bien. Excelente. Mientras más marcas privadas, mientras más empresas privadas financien el deporte y mientras el deporte tenga el oxígeno suficiente, sobre todo económico, para que podamos tener más Richard Carapaz, más Neisy Dahomes, más Jefferson Pérez, excelente. El problema es cuando se usan las plataformas gubernamentales y el Estado también para promover este tipo de negocios. Tenemos las declaraciones del ministro del Deporte, Sebastián Palacios, por favor. Bueno, estamos muy felices porque hemos hecho el lanzamiento del Team Banco Guayaquil Ecuador, el primer equipo profesional de ciclismo que recibe una inversión directa desde el Ministerio del Deporte. Hay un par de cosas que les quiero contar, además del lanzamiento del equipo, y es que tendremos un equipo de mujeres ciclistas que formen parte del Team Banco Guayaquil Ecuador, y además que anclaremos a este equipo una campaña muy fuerte de respeto al ciclista para que cada vez haya más conciencia y respeto en las vías de nuestro país. Vuelvo y repito, como para que no se crea que esto tiene que ver otra vez con el resentimiento o alguna cosa por el estilo. Mientras más empresas privadas, sean bancos, constructoras, supermercados, panaderías o lo que fuere, auspicien el deporte, por mí mejor. Por mí mejor. Pero no lo hagan aprovechando las plataformas públicas. Porque además, cuando vemos esto y volteamos a ver lo que ocurre con el Banco del Pacífico, nos preguntamos cómo es que a un banco privado, que además es propiedad del presidente de la República, le va tan bien, y si él es banquero y ha sabido administrar su banco también, al Banco del Estado en estos meses le ha ido tan mal. Escuchemos lo que dijo con respecto de la situación del Banco del Pacífico a la legisladora socialcristiana Cristina Reyes. A ningún niño le amarga un dulce, al igual que a ningún banquero le desagrada un nuevo banco. Es difícil de creer que una empresa pública como el Banco del Pacífico, que siempre estuvo entre los 3 primeros bancos más importantes del país,
pueda llegar al puesto número 10 en manos de alguien como Roberto González, que fue contratado como el gran administrador. ¿Contratado para qué? ¿Para tener este récord? Señor González debe ser investigado por llevar una administración sospechosamente dolosa que se percibe tiene como único objetivo bajar el valor del banco. Este tipo de actuaciones administrativas son propias de personas sin ética y sin escrúpulos. Tiene que explicar por qué el cierre de 18 agencias, la cantidad de despidos, por qué ha obligado a la venta de cartera y la falta de colocación de dinero manteniendo los costos operativos casi a la par de los ingresos. Esto es algo que no tiene lógica y más pareciera un plan fraguado para desmantelar a una rentable institución pública donde los grandes administradores y exitosos banqueros la están destruyendo. Muy bien, creo que no tengo nada más que argumentar. Le escucharon ustedes a Cristina Reyes. Mientras al Banco del Pacífico le va tan mal, siendo un banco público y siendo el Estado administrado por un banquero, volteemos a ver cómo le va de bien al banco propiedad del presidente.